Almacenamiento de granos. Para garantizar la disponibilidad de granos y semillas en la cantidad y calidad requeridas, es necesario recurrir a su almacenamiento. El almacenamiento se refiere a concentrar la producción en lugares estratégicamente seleccionados para proporcionar a los productos almacenados las condiciones necesarias para que no sufran daños por la acción de plagas, enfermedades o del medio ambiente. Ahora les platicaré en breve la historia del almacenamiento. Inicialmente se llevó a cabo en subterráneos en el siglo XIX. Fueron vistos en Europa con un aspecto de torres macizas, de madera o piedra. Aquellos primeros silos adquirían después una apariencia más semejante a la que ha trascendido hasta nuestros días, luego de que distintas experiencias evidenciaran la mejor resistencia de las paredes circulares a la presión causadas por el almacenamiento. Posteriormente, se siguieron empleando los materiales iniciales, aunque se dio paso al concreto reforzado, también llamado hormigón, y finalmente el metal. En México existió el almacenamiento de granos desde la antigüedad. Se dice que el primer resguardo de granos fue para los granos de maíz. Los tarahumaras, por ejemplo, los resguardaban en lugares subterráneos, en nichos, en cavernas de piedra y mezcla con formas rectangulares y cilíndricas. Los teotihuacanos los resguardaban en jarrones y vasijas de barro, y los aztecas los guardaban en cuartos dentro de palacios llamados graneros imperiales, y en cabañas tipos graneros en el Valle de México. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué factores influyen en el almacenamiento? Independientemente del uso que se le dará al producto cosechado, es importante no olvidar que el grano o la semilla son seres vivientes y que por lo tanto respiran oxígeno del ambiente. Los principales factores que determinan y acentúan las pérdidas de granos y semillas en el almacén son factores abióticos, y estos se dividen en físicos y químicos. En los físicos son elevada temperatura y o humedad relativa en el ambiente. La humedad relativa y la temperatura son los dos factores ambientales de mayor importancia en la conservación. Si estos son altos, el deterioro se manifestará rápidamente. Sin embargo, si estos son bajos, se prolonga la calidad del grano. Otro factor físico son los altos contenidos de humedad del producto almacenado. Y el contenido de humedad del grano está en función directa de la humedad relativa y temperatura ambiental. Esto es debido a la capacidad higroscópica del grano, al tener la capacidad de ceder o ganar humedad de acuerdo a las condiciones ambientales que se presenten. En niveles mayores de 15% de humedad en los cereales se activan los metabolismos de los carbohidratos, lípidos y proteínas, reduciendo su capacidad nutrimental. El grano contiene agua. La cantidad y tipo presente en el grano la podemos dividir en agua de absorción y absorción, las cuales se consideran como agua libre y es la que se debe eliminar al momento de que el grano sea destinado a su almacenamiento. De lo contrario, el metabolismo del grano se incrementará liberando calor y agua causado por el proceso respiratorio del grano, propiciando la presencia y actividad de hongos e insectos, provocando una apariencia desfavorable del grano con olores desagradables. Por último, otro factor físico es el elevado porcentaje de impurezas. Los granos vienen del campo y por lo regular vienen con impurezas como tierra, madera, piedras o insectos muertos. En los factores abióticos químicos tenemos al oxígeno o comúnmente llamado respiración del grano. Esta puede darse aeróbica o anaeróbica. Este último caso es también llamado fermentación. El grano siempre está cargado de microorganismos. Las condiciones que favorecen la respiración del grano son iguales a las que favorecen a los microorganismos. La respiración significa pérdida de peso, ganancia de humedad, incremento de CO2 y disminución de O2. Otro factor químico es la porosidad del grano. Recordemos que los granos son partículas granulares independientes y en una masa definen un volumen de aire. Este porcentaje de aire intergranario se llama porosidad y es del orden del 35 al 40%. Factores bióticos. Insectos. Generalmente los insectos de granos almacenados pertenecen a las familias de los coleópteros y lepidópteros.
Están fuertemente influenciados por la temperatura y en menor circunstancia por la humedad del grano. Dentro de los factores que contribuyen en el desarrollo de los insectos se encuentra la temperatura, que influye de manera directa en el metabolismo y fisiología del insecto, ya que promueve la ovoposición cuando las temperaturas óptimas de desarrollo están entre 25 a 27 grados centígrados, promoviendo así la fecundidad y longevidad del adulto y en su ciclo de vida. Con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados, los insectos tienden a morir, mientras que a temperaturas inferiores a 15 grados centígrados, la fecundidad se reduce, mientras que en temperaturas inferiores a 10 grados centígrados tienden a morir los adultos y los huevecillos se conservan bien. La humedad de los granos para los insectos no es un factor limitante como lo es la temperatura, pero sí es un factor condicionante, ya que un insecto puede obtener agua para sus procesos vitales a partir de las estructuras de reserva de los granos como lo es el embrión. Hongos. Aunado a lo anterior, los hongos producen sustancias llamadas micotoxinas, las cuales pueden resultar altamente tóxicas para organismos de sangre caliente, incluyendo desde luego al hombre. Se ha demostrado que cuando las aves se alimentan con cereales almacenados con humedad alta, la presencia de micotoxinas puede provocarles trastornos fisiológicos e incluso la muerte. Otro factor biótico son los roedores. Los roedores también provocan pérdidas cuantiosas en granos y semillas almacenados, no solo porque los consumen en grandes cantidades, sino también por contaminar con sus pelos y excreciones. Y por último tenemos a las aves. Cuando el almacenamiento tiene lugar en locales desprotegidos, el ataque por aves puede representar una causa más de pérdidas. Principales métodos de almacenamiento y tipos de almacenes. El principio de un buen almacenamiento y conservación de granos y semillas es el empleo de bodegas secas, limpias y libres de plagas, donde se almacenen granos o semillas secas, enteras, sanas y sin impurezas. En México, algunos de los métodos de almacenamiento de mayor uso son: almacenamiento en sacos. Los sacos se hacen de yute, enequén, fibras locales y sintéticas. Son relativamente costosos, tienen poca duración, su manipulación es lenta y no proporcionan buena protección contra la humedad, insectos y roedores. Su rotura ocasiona pérdidas del producto almacenado y facilita la infestación por plagas. No obstante, su manejo es fácil. Permiten la circulación del aire cuando se colocan apropiadamente y pueden almacenarse en la casa del agricultor, sin requerir áreas especiales. Los productos ensecados deben inspeccionarse al menos cada 2 semanas, introduciendo la mano a su interior para revisar el calentamiento del grano o la semilla, el cambio en olor o de color, así como la presencia de insectos. Los sacos deben estibarse sobre plataformas de metal, madera o de ladrillos, evitando con ello el contacto directo con el suelo. Debe dejarse una separación con relación a las paredes del almacén. Almacenamiento a granel. El almacenamiento a granel es una práctica común. Este método tiene la ventaja que es mecanizable, aunado a que la manipulación de granos y semillas es rápida. Por el contrario, la posibilidad de ataque por roedores aumenta y hay poca protección contra la infestación. Almacenamiento hermético. Consiste en almacenar el producto en recipientes que evitan la entrada de aire y humedad al producto. En estas condiciones, la respiración de la semilla y de los insectos agota el oxígeno existente, provocando la muerte de estos últimos y la reducción de la actividad de la semilla, por lo que el almacenamiento puede durar mucho tiempo. El nivel de humedad de los granos o semillas por almacenar debe de ser menor del 9% para que no exista deterioro alguno.